familia Shalom. Nosotros hoy les tenemos un programa muy especial dedicado a la bellísima ciudad de Jerusalén, una ciudad fascinante, una ciudad que su historia es la mezcla de religiones y culturas que han convivido en ella durante más de 4000 años y han hecho de ella ese lugar irrepetible en la tierra. Nosotros, para hablar de Jerusalén, tenemos dos historiadoras, además de dos amigas, María y Laura Lara. Bienvenidas a Shalom. Encantadas nuevamente. Ya os extrañábamos, ¿eh? Gracias, Coti, por invitarnos de nuevo. Pues yo creo que empezamos hablando del nombre de la ciudad. Es un origen enigmático el de la palabra Jerusalén, como todo lo que rodea a esta ciudad tan bella. Y es que, aunque las primeras manifestaciones escritas serían en cuneiforme, habría que retrotraernos al mundo acadio, sumerio, podemos sintetizar diciendo que hay una hipótesis que habla de Salim, el dios del crepúsculo, de la noche, vinculado con la estrella de la tarde, el momento del descanso. Y ahí pues se entronca también la tradición con el panteón cananeo. Y es que luego la teoría hebrea refuerza esa idea de Yeru, casa, y Salem, Shalom, paz, casa de paz. Recientemente veíamos una canción en la pandemia, Jerusalema, que nuevamente volvía a hacer un homenaje a la ciudad de Jerusalén y decía: mi reino no está aquí, mi casa no está aquí, no me dejes aquí. Mi casa es Jerusalén. Bueno, pues ese himno que nació en Sudáfrica también se ha convertido, como decimos María y yo, en una canción de resiliencia. Para la resistencia ya existía también otra. Y la tradición pues vincula numerosos episodios históricos y por supuesto religiosos a la ciudad de Jerusalén. Los primeros asentamientos se remontan al quinto milenio antes de nuestra era, pero a principios del siglo XIII antes de nuestra era también vemos la presencia de los jebuseos. Era el pueblo que habitaba antes de que llegaran las tribus hebreas. Y si rastreamos en la Biblia nos encontramos con otros nombres que se han dado a la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en el capítulo 14 del Génesis se habla de Salem. Precisamente en Valencia hay un pueblo con ese mismo nombre de tradición judía, y Salem, tan famoso en Estados Unidos, ese enclave, esa ciudad de Massachusetts por las brujas del siglo XVII. Y si miramos el primer libro de las Crónicas, nos encontramos con Jebús. Se traduce también como la ciudad de David y dicen: ahí estaban los jebuseos. Es una ciudad emblemática y además la ciudad santa por antonomasia para todas las religiones monoteístas. En el judaísmo, Jerusalén es como el centro, el corazón del que palpita toda la espiritualidad, ¿verdad? Sí, en todas las religiones, en las tres abrahámicas, el judaísmo, que es la primera cronológicamente, el cristianismo y el islam, está Jerusalén como ciudad santa. Voy a hablar ahora después más ampliamente del judaísmo, pero la segunda de las religiones, en el cristianismo, en Jerusalén es donde sucede la pasión y la resurrección de Cristo, está la Basílica del Santo Sepulcro, y en el islam también Mahoma hace un viaje nocturno. Y de hecho las primeras mezquitas de Medina no se orientaban a la Meca, sino que se orientaban a Jerusalén. Y también, bueno, pues en el judaísmo, como bien decías, pues en todo corazón hay un corazón dentro. Eso pasa con Jerusalén en el judaísmo. En el Tanaj, en la Biblia judaica, aparece Jerusalén 669 veces. Aparece también Sion como una denominación antigua en el Tanaj 154 veces. También aparece Moriah, la cadena montañosa donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por voluntad de Dios, pero luego después le dijo que alzara la mano. Dios no permitió que sacrificara al hijo, y ese acontecimiento es común en las tres religiones, en el judaísmo, cristianismo e islam, y está muy cerca Moriah de lo que es el enclave y la ciudad vieja. Y otra cosa que nos gusta mucho a Laura y a mí es que en la Edad Media, cuando los judíos estaban desarrollando, como en todas las épocas, pero sobre todo en ese tiempo tan difícil por las persecuciones, los pogromos, sin embargo ellos estaban ayudando a salvarse y a curarse a los monarcas del momento, como grandes médicos, grandes científicos,
pues en ese momento, en la Edad Media, se presentaba a Jerusalén como el ombligo del mundo. Y para los musulmanes es la santa. Claro. No sé si habéis estado en ella, no sé si habéis visitado, pero yo que he tenido la suerte y el lujo de vivir en ella varios años, pues ya sabéis, es una ciudad que se te enclava en el corazón y tienes la sensación cuando caminas por sus calles que estás adentrándote en pasajes bíblicos, ¿no? Hemos viajado desde el punto de vista literario y científico investigando. Teníamos pendiente un viaje justo antes del coronavirus, así que en el futuro podemos viajar las tres juntas. Claro que sí, si Dios quiere, ojalá que sí. En el judaísmo es muy importante y además hay muchas, como surge de ella mucha inspiración para literatura y arte, ¿verdad? Sobre todo desde el tiempo del rey David, gran poeta, y su hijo Salomón. En el año 1004 antes de nuestra era es cuando David conquista el territorio y decide fijar allí la capital. Luego su hijo construiría el templo, el famoso templo de Salomón, que sería destruido lamentablemente en el 586 antes de nuestra era por Nabucodonosor. Muchos pueblos han tenido interés por ocupar militarmente Jerusalén, los asirios, los babilonios, luego después los romanos en la época de Pompeyo en el 66 antes de nuestra era, cuando anexionan a la República de Roma Jerusalén, y ahí estaría también la guerra con los partos y emergería una figura, la de Herodes el Grande, que embellecería la ciudad con muralla y con la ampliación del templo, aunque quedaban horas amargas todavía por llegar, porque entre el 66 y el 70 de nuestra era Tito arrasa Jerusalén. Y ahí, a raíz de tu pregunta sobre la inspiración, pues quería hablar de la importancia también de esas corrientes clandestinas que en determinados momentos han hecho sobrevivir a las civilizaciones, porque el rey David introdujo por canales subterráneos a sus soldados para llegar a conquistar la ciudad. Ir David se llamaba entonces la ciudad de David. Recientemente los arqueólogos han encontrado en Jerusalén cómo, pasados los años, Tito mandó levantar las baldosas y buscar en el alcantarillado a los judíos que protestaban y resistían ante la ocupación romana. Es decir, que Tito se ensañó trágicamente con la población judía, y la arqueología hoy nuevamente tiende la alianza a la solidaridad en Jerusalén, a Aelia Capitolina, como fue llamada por Adriano, o en la ciudad de las fronteras invisibles, donde el viernes escuchas a los muecines llamando a la oración musulmana, también oyes las campanas cristianas y la sirena, porque inicia el Sabbat, el orbe judío, y con ello todos también dejamos un poco las nuevas tecnologías y descansamos. Qué bonito sería ese Jerusalén, ese lugar, esa ciudad de la paz, porque además estabais hablando del templo y en realidad el muro de los lamentos que conocemos hoy día, y que ahí los judíos vamos a orar y a elevar nuestras plegarias hacia Dios. ¿Qué sería históricamente? Es vestigio del segundo templo, de la reconstrucción que hubo que hacer después de Nabucodonosor y de esas lágrimas de Jeremías y tantos profetas deportados que afortunadamente pudieron volver a Jerusalén. Pero nuevamente ese muro se convierte en un centro de identidad de las tres religiones abrahámicas y también de las personas que permanecen alejadas de la fe, pero que a través de la solidaridad o de su filosofía pueden buscar la verdad y la buscan con fervor en el mundo. Y bueno, pues cerca encontramos en Jerusalén, dentro de esa ciudad vieja, con 4 barrios, el cristiano, el armenio, que también es cristiano, el judío y el musulmán, y con la muralla de 4,5 kilómetros y con las puertas por donde se espera la entrada del Mesías, pues encontramos en la ciudad vieja calles para perderte y, por supuesto, que museos. Es que también puede ser Jerusalén la ciudad de los museos. Totalmente, calles para perderte, y además que tienes la sensación que detrás de cada esquina estás descubriendo una postal. Es como esa imagen que estamos acostumbrados a ver, pero no nos vemos nosotros dentro. Claro, ha sido tanto pues ese enigma que ha generado Jerusalén en todos los aspectos, pero también en el arquitectónico, que otras ciudades han querido emularla, como Ámsterdam o como Toledo, la Jerusalén del Norte, la Jerusalén del Tajo.
Sí que tenéis unas anécdotas muy especiales sobre esta ciudad que me gustaría compartirla con nuestros amigos. Pues es la importancia de los museos. El Museo de Israel tiene 10 salas o 10 instituciones dentro, como el Museo Arqueológico Rockefeller, el Santuario del Libro, eso le encanta a Laura, los manuscritos del Mar Muerto, el misterio de Qumran, descubierto a mediados del siglo XX, también el Ala Ruz de la Juventud para la Educación Artística y luego el Tycho Haus, el museo que conserva, por un lado, las pinturas de Anna Tycho, la mujer de este oftalmólogo, que abrió en 1912 una clínica de los ojos en Jerusalén, y los candelabros de Hanukkah. Todo esto con la orquesta sinfónica, también el Museo Islámico y bueno, con todo el patrimonio inmaterial. Y el paisaje, porque está en los montes de Judea, en la zona pues, de entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto, un espacio totalmente privilegiado. Y a María y a mí, que nos encanta el latín, pues decir que el gentilicio viene también de la palabra Hierosolima, otra de las denominaciones que dieron los romanos a Jerusalén. Ahí queda, hierosolimitano. Yo sé que también en vuestros libros más recientes, no digo últimos, vuestros libros más recientes también habéis recordado a Jerusalén. ¿Cómo es eso? En 2 novelas mías, en El velo de la promesa, con el que gané el premio de novela histórica Ciudad de Valeria, y en Memorias de Helena, a partir de la emperatriz Flavia Julia Helena, que nació tabernera y se convirtió en emperatriz, entre comillas, gracias al repudio de Constancio Cloro, el que llegara a ser César y emperador, pues hablo de Jerusalén. En Memorias de Helena la describo como tiara de cobre y luz. Yo tengo hoy aquí Historias de las guerras de religión, que es uno de los libros que nuestras queridas amigas e historiadoras no pierden el tiempo y lo emplean muy bien. Contadnos un poquito de este libro. ¿Qué podemos encontrar aquí? Es el nuevo libro de María. Yo invito a toda la audiencia que lea Historia de las guerras de religión. Encontrará un tratado de tolerancia, un libro de referencia para entender la convivencia desde la paz de todas las religiones y desde el cosmopolitismo. Y yo he tenido el honor de escribir el prólogo, Historia de un antifaz. Hablo en uno de los capítulos de los judíos, tanto de Ámsterdam, de los sefardíes, que se marchan desde la península ibérica, de lo que hoy es España y Portugal, a los Países Bajos, y allí buscan reencontrarse con la fe de sus ancestros, y también de casos curiosos de mesianismo que ocurrieron hacia 1666, como el del judío de Esmirna Sabbatai Sevi, que tuvo la colaboración de un sabio nacido en Jerusalén, Natán de Gaza, y al final, bueno, pues su vida parece de película, está llena de aventuras, y al mismo tiempo encontramos a otros personajes de la judería de Ámsterdam del siglo XVII, como Abraham Pereira y Menasse ben Israel, que estaban buscando las tribus perdidas de Israel en América. Nosotros no hemos encontrado las tribus perdidas, pero hemos encontrado y acogemos con tanto cariño a nuestras queridas historiadoras y amigas. Os deseamos muchísima suerte y, ¿por qué no?, ojalá que podamos hacer muy prontito este programa desde Jerusalén. Desde la ciudad vieja que la UNESCO declaró en 1981 Patrimonio de la Humanidad. Sería un placer. Además, el año en el que nacimos Laura y yo. Somos las 3 hermanitas, Jerusalén, Laura y yo. Qué bonito. Muchísimas gracias y enhorabuena. Hasta siempre. Nosotras con esta reflexión sobre Jerusalén nos despedimos. Sobre el muro de los lamentos está escrito: hay personas que tienen el corazón de piedra y hay piedras que tienen corazón. Con esta frase nosotros hoy rendimos un humilde tributo a Jerusalén, una de las ciudades más bellas, la ciudad de la paz. Con esta bendición nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Shalom.